Noche a la Vista es presentado por Personal, sponsor del Transchaco Rally 2015. Petrobras, el desafío es nuestra energía. Con los auspicios de Lubricantes Móvil, larga vida para tu motor. Creticentro, empezá hoy. Timac, la cubierta oficial del rally. Que me calienta tu religión, tu fe.
noches, Lucho. Iniciamos Coche a la Vista, como es habitual, los domingos a las 23. ¿Cómo te va, Paco? Un saludo a la teleaudiencia y en el inicio nada más disfrutábamos de los videos de la gente que ha enviado a Coche a la Vista. Así mismo, Lucho, luego de disfrutar estos videos, empezamos a vivir en este resumen del Petrobras Traschaco Rally lo que se vivía en la rampa, en el Mariscal López Shopping a las 20 horas del día miércoles. 20, ¿no? 23. 23, perdón, 20 fue la clasificación. El miércoles 23 era momento de fiesta en la partida donde todos querían ser el uno en el Chaco. Cargado de ilusiones todo y cada uno de los autos, pero solo uno pudo conseguir el objetivo, como siempre es así. Un evento tradicional que es, digamos, el prólogo a lo que iba a ser la competencia un día después en la zona del Chaco paraguayo, cuando vemos al piloto personal Miki Saldívar, navegado por Carlos Arca, bajando de la rampa ante una importante presencia de público nuevamente, Paco. Recordemos que el piloto personal había hecho el tercer tiempo, pero largaba segundo, ya que el piloto boliviano Peredo solo vino a clasificar. Este también otro piloto que clasificó nada más. Hablamos de Alberto Antevi, que estaba también en la rampa. Augusto Vestar, otro piloto paraguayo que estaba presente en la partida, que también nos está representando en forma internacional, intermitentemente en fecha en el extranjero. Estos pilotos vinieron a hacer la fiesta de la partida, pero finalmente no fueron al Chaco. A diferencia de este señor, Alejandro Galanti, que ya con la configuración del auto se pueden dar cuenta, con los filtros de aire, la defensa, que el auto iba al Chaco, y vaya que le fue bien. Ahí está Gustavo Shea también, el señor presidente de la República, presidente del Congreso, don Mario Benítez, el ministro de Deportes, Víctor Manuel Pecci, y autoridades del Touring y Automóvil Club Paraguayo que estaban en la fiesta nocturna. Recordemos que Alejandro Galanti había partido en la tercera posición en la ruta, Paco, ¿no? Sexto clasificado, pero tercero en la ruta. Así mismo es. Vamos a mostrarle todo lo que fue esta edición 42 del Petrobras a partir de ahora. Ser fiel al rally es tener la facilidad de inventar excusas y conseguir el milagroso permiso para ir al rally. Envía motor al 7376 y suscribite para vivir como nunca el Traschaco Rally el 25, 26 y 27 de septiembre. Personal, cada persona es un mundo. El viernes bien temprano se ponía en marcha la competencia en la localidad de Teniente Irala Fernández, Lucho. Sí, señor, iban a ser 6 pruebas especiales de esta primera etapa. 7:30 alargaba el primer coche, que es justamente el Skoda Fabia R5, Paco. Con muchísimo público en los tramos. Me tocó la suerte de estar en el tramo 3, 6 y 8. Estábamos trabajando también con la gente de Coche a la Vista Radio, aparte de Coche a la Vista Televisión. Un público sorprendente ese primer día, por caminos en su mayoría con piso muy bueno, caminos menonitas. Era Miki Saldívar quien marcaba los primeros compases de la competencia, a pesar que en tiempo fue Blas Zapac hijo quien sorprendía en los 3 primeros tramos. Sí, señor, Blas Zapac hijo, que marcaba el scratch en este primer tramo. Le hacía 5 segundos a Weiler, 6 segundos a Saldívar y 10 segundos a Fadul, que en ese primer tramo justamente es Weiler, a quien lo vemos en pantalla, segundo en este tramo primero, Paco, ¿eh? Buen trabajo de Weiler en la primera parte. Los Mitsubishi mostraban que eran muy competitivos en los caminos de la primera etapa. Sin embargo, al cabo del día se rompía el auto de Weiler, problema en la transmisión. Saba tenía problemas con una homocinética en el primer tramo que le hacía perder más de 50 segundos. Y finalmente era Miki Saldívar quien ganaba la etapa, escoltado por Ale Galanti a tan solo 15. Y ahí a 20 nomás Saba, que descontó mucho, que tuvo un muy buen sprint y terminaba finalmente tercero, Lucho. Sí, señora, ahí lo vemos a Blas Zapac, que hacía el 1-2 en cuanto hace al scratch. Primer tramo y segundo tramo eran para él en esta primera jornada del rally. Y el tercer tramo empató con Saba también, ¿eh? Correcto, sí, señor. Luego tenía problemas con una goma, se descolgaba de la punta, pero no mucho. Y acá vemos otro piloto viejo chaqueño, a pesar de que tuvo problemas eléctricos. Tuvo una buena primera etapa. Hablamos de Carlos Cortázar junto a Eduardo Gómez Fatecha en la butaca derecha. Sí, señor, que se mantenía entre el séptimo y sexto lugar, Paco, en el clasificador durante el desarrollo de esta primera etapa. Con un piso impecable,
una etapa realmente muy interesante. Muy rápida. Todos querían largar primero el sábado, Lucho, porque el sábado era la etapa definitiva. Este es el piloto Miguel Vázquez, la revelación del primer día. Sorprendente piloto Credit Centro, ganador de la RC2N, finalmente, al final del día, Lucho, y con una brillante gestión, ganando posiciones importantes en la etapa. Sí, señor, y quedaba cuarto en la clasificación general con ese Mitsubishi Lancer Evo 10. Muy buen trabajo del piloto oficial de Credit Centro, que sorprendía, como bien lo dijo Paco, con algunos cronos bastante competitivos. Y este es Pedro Faudul, de quien se tenía igualmente una confianza con relación a su trayectoria y su performance con el auto. A pesar que el auto venía con muchos problemas, Paco, ¿no? Desde la clasificación. Pero sin embargo tuvo una buena primera etapa. El auto rindió de acuerdo a la expectativa. Y terminaba entre los 10 primeros. Entre los 10 primeros sabían que su fuerte era la segunda etapa. Este es el piloto Carlos Costa, que para la fecha chaqueña va con Hugo Meneses. Sí, señor. Que es preparador y copiloto. Marcelo Ibarrola, su habitual navegante, esta vez fue de jefe de equipo o de ayuda, trabajando en el equipo. Los Mitsubishi Evo 10 se destacaban también. A esa altura lo que más se levantaba era el abandono de Thiago Bailer. A pesar que yo no lo he visto a Ibarrola, ¿eh? Yo sí lo vi. No tuvo permiso. No. Ahí vemos un fuera de pista de Saba, por ejemplo. Nuevamente vemos imágenes del auto de Miki Saldívar. Miki que hizo bien todos los deberes. Y Galanti, que no estaba en un principio entre los candidatos para la primera etapa, hizo un brillante trabajo. Terminó segundo a 15 segundos, lo que le valía, lo que ellos pretendían, de largar muy bien la etapa 2, donde se definía realmente en los papeles previos de la competencia, lo que luego finalmente así sucedió. Sí, señor, sorprendente realmente también Alejandro Galanti. Sabemos de la trayectoria del equipo y de la performance también del piloto, pero indudablemente para este Petrobras Transchaco Rally llegaba muy bien, confiados y con un auto muy confiable, por cierto, el Corolla Supra 2000, Paco. Un importante trabajo del canal oficial del Rally Paraguayo, Telefuturo, que estuvo cubriendo todo el fin de semana con estas imágenes. Ahí vemos imágenes del auto de Blas Zapac. Con 3 scratch, ¿no? De no haber sido por el llantazo, otra hubiese sido su historia al final del día. Probablemente iba a ser el auto 1 en partir. Pero así son las cosas. Este es Carlos Cortázar, que seguía batallando con algunos problemitas, y crecía cada vez más el trabajo de este piloto Miguel Vázquez, piloto Credit Centro. Definitivamente, muy buen trabajo de Miguel Vázquez, navegado también por un experimentado navegante como lo es ya Tadeo Carrasco. Recordemos que Vázquez se ubicaba entre los 4 primeros del clasificador general al término de estas 6 pruebas especiales que se desarrollaron en la zona del Chaco Central prácticamente, Paco, ¿no? Seguía sumando kilómetros Pedro Faudul con su Volkswagen Gol Maxi Rally, navegado por Hans Tide. Recordemos, Lucho, que la carrera se corrió básicamente en la zona de las colonias menonitas, y posteriormente los autos iban en un largo enlace de 140 kilómetros hasta Mariscal Estigarribia, donde llegaron aproximadamente a las 2, 3 de la tarde. Terminó temprano ese primer día, 2:30, ¿no? Llegaron. El primer auto ya llegó hasta Mariscal Estigarribia, que fue la base de operaciones nuevamente de la organización de este Petrobras Transchaco Rally. Mucha gente aprovechó y vio la etapa y fue luego a los duros caminos de la segunda, y otros directamente prescindieron de la primera etapa y fueron a buscar lugares óptimos para la segunda. A pesar de que de repente dan los tiempos para todo esto. Estas son imágenes del público que se volcó al Chaco. Es increíble el atractivo que tiene el Chaco para el público. Lastimosamente no siempre el público que va realmente a disfrutar del rally y cometen exceso, pero son cosas con las que hay que ir luchando, ¿no? Sí, definitivamente. Gustavo Saba con este Skoda Fabia R5 ganó un tramo también, la prueba especial número 7. Le hizo 19 segundos, por ejemplo, a Galanti, que fue el segundo. El 3 también ganó. El 3 también. Empató con Chun. Empató con Chun, sí.
Muy buen trabajo de Saba. Igualmente, aunque... Imagínate, Lucho, que Saba había perdido más de 50 segundos en el primer tramo. Y terminó la etapa 20, o sea, recuperó 30 segundos. En una etapa que fue casi como la de rally corto, ¿no? Sí, con señor. diferencias muy pequeñas. En el tramo número 5, la prueba especial número 5 es que Saba empató con... Una lástima con lo que Saba. pasó con este señor Thiago Weiler, que poco tiempo después de esto rompía la caja. Qué raro en lo que se rompe una caja nueva. Este es Adib Daer junto a Rubén García, que tuvo una etapa muy tranquila. Venía como en un ritmo preestablecido Adib. Sí. No venía al límite, venía tranquilo, guardándose para el segundo día donde pensaba realmente atacar. Sí, se mantenía detrás de los 5 primeros. El piloto del Mitsubishi Lancer Evo 10. Daer finalmente culminaría esta primera etapa. Muy buena posición, en el 6º lugar. Mientras que Miguel Vázquez arañaba el podio de esa primera etapa, Paco. Asimismo, Miguel Vázquez, que demostró que en su primer Chaco es un piloto a tener en cuenta, que venía realmente muy bien y que tiene un gran equipo. Y un auto muy bien puesto a punto. Este es el piloto Costa. Carlos Costa. A esa altura, Lucho, a nivel de la punta, solo se lamentaba el abandono de Thiago, de los autos de punta, ¿no es cierto? Y uno de los candidatos. Claro, después aparecieron un abandono en coches de menor, de categorías menores. Pero la nota resaltante, y sobre todo porque después el Prime, Pero en el hay Prime 6 pasa a la punta Thiago de la general. Y Claro. en el 7 se queda. Pero hay que decir también, Paco, que esta primera etapa arrojaba un mínimo porcentaje de abandonos. Por las Muy condiciones de los poco. caminos, obviamente. Claro, caminos hermosos, muy rápidos. Solamente la Jordán creo que tenía un poco de huellas. Pero estaba realmente espectacular. Y los pilotos aprovecharon. En la F2 sorprendía, más que sorprendía, confirmaba porque su favoritismo en la etapa 1, porque no era favorito para el rally, porque era un debutante en el Chaco absoluto. Hablamos de Luis Enrique Maldonado, pero para la etapa 1 con ese auto sí. Y confirmó metiendo muy buenos tiempos el piloto Luis Maldonado con el Honda Tai R. ¿Cuántos líderes tuvimos en la general en esta primera etapa? Hubo varios cambios. Primero Saba, luego Miki, Primero Zapac, luego Miki, luego Miki, no, Thiago Thiago. y después ya Miki. 3. Primero fue Zapac, en el Prime 6 llanta Zapac, Thiago pasa la punta. En el 7 abandona, pasa la punta a Miki y no suelta más la punta hasta el final. Lo sorprendente fue el segundo lugar De Galanti. de este señor, Alejandro Galanti, con un Corolla que ya mostraba que quería cosas grandes. Antes del último tramo estaba a 17 segundos del líder, que era Miki Saldívar. Y al final, tras la prueba especial número 8, que era la 6ª prueba especial del día, de ese primer día, viernes, primera etapa del rally, el piloto del Team Toyota Petrobras se ubicaba a tan solo 16 segundos. Un segundo es la diferencia con el tramo anterior, Paco, ¿no? Sí, venían muy parejitos, Muy parejo. muy justos, muy apretados. En un hermoso día viernes, con una temperatura óptima, Agradable. muchísimo más agradable que otros Chacos. Incluso a la mañana todo el mundo estaba con mangas largas, con un clima que se prestó realmente y disfrutaron de muy buena forma. Bien, ahí está Miguel Vázquez nuevamente en escena para quedar a más de 2 minutos del clasificador, que en ese momento, tras cumplirse la primera etapa, el piloto ya era el ganador de la RC2N, la categoría de los autos de producción, Paco. Buen trabajo de Miguel Vázquez, sorprendía a todo el mundo. Un día impecable, trabajando bien en la frenada, los radios de giro, llevándole bodía al límite, marcando muy buenos parciales y quedándose con la categoría. Sí, la RC2N, que le vamos a confirmar a cuánto quedaría Vázquez en su categoría tras esta primera jornada del rally. Una primera jornada que, como bien lo dijo Paco, no hubo grandes sorpresas. Decíamos Vázquez quedaría primero y Cortázar quedaría segundo en la categoría, Paco. A 5 segundos. Apretada la diferencia, ¿eh? Muy apretada. No era mucha la diferencia, atendiendo lo tercero que se venía. Blaza Pack. Tercero Blaza Pack. No, perdón, tercero quedaba Daer en esa Claro, primera Blas etapa. queda cuarto a consecuencia del llantazo. Sí, señor. Fue tan apretada la etapa que un llantazo le costó muy caro incluso. Pero también hay que aclarar de que muy inteligentemente el equipo conformado por Zapac y Fabri Kiriani, Blas Zapac, decidieron cambiar la goma para preservar la transmisión del auto. Correcto. Ahí sí perdió mucho tiempo.
Reiteramos entonces la RC2N. Este es justamente Carlos Cortázar, a quien lo vemos desde lejos. Quedaría segundo detrás de Vázquez en la categoría. Tercero Daer, cuarto Zapac Costa, quedaba quinto. Y Marret ya asomaba ahí con el sexto puesto de la categoría. Este es Cortázar, que sin dudas al día siguiente iba a buscarlo a Miguel Vázquez, Paco. Sí, iba a buscar también la general. Demostraron que los Evo 10 siguen siendo autos muy competitivos para el Chaco. Esa diferencia que tienen los rally cortos desaparece en el Chaco. Los RC2N van de igual a igual con los RC2. Sobre todo porque al Mitsubishi le gusta mucho viajar en alta, en los caminos de alta. Tiene mucha recuperación. Los parciales de Zapac, de Vázquez, de Cortázar, de Thiago sigue mostrando que el auto es una herramienta muy válida. Correcto. Y la clase RC2 la ganaba Miki Saldívar. Segundo quedaba Galanti. Saba tercero y Fadul cuarto en la clase, Paco. Quedaría a más de 3 minutos. 3 minutos 33 segundos era la diferencia de Fadul con el resto en la categoría. Se fijan que en todas las tomas había muchísimo público. Ahí está el equipo de Monumental. Justamente ahí está Lucho trabajando fuertemente el día viernes. Y así quedaba la clasificación del primer día. Saldívar primero, segundo Galanti, tercero Saba, cuarto Vázquez, quinto Cortázar, sexto Daer, séptimo Pedro Fadul, octavo Zapac, Blas Zapac, noveno Carlos Costa y décimo Enrique Zapac. Hay historias sobre conquistas que parecen imposibles, hasta que alguien demuestra lo contrario. Petrobras, junto a los que superan desafíos. Sponsor oficial del Campeonato Nacional de Rally y Super Prime.